Buenas tardes. A ver, ya no hay brotes verdes, ahora son raíces profundas, raíces vigorosas. ¿Las ves o no las ves, aunque estén bajo tierra? Bueno, yo también he estado por el norte y por los Pirineos y se ven. Supongo que el presidente ha estado en Galicia, pero en la economía lo que se ve es una recuperación muy lenta. La deflación, que es un gran enemigo de las economías, se está intensificando y la bajada de salarios, y los datos del segundo trimestre, lo que está mostrando España de diferencia con el resto de países es la deflación. Si tú miras el PIB nominal en euros, ¿no?, lo que han gastado las familias en Francia y en España y las empresas, el PIB nominal en Francia crece un 0,2 y en España crece un 0,3, con una diferencia. En Francia son conscientes de que van mal y ha habido una crisis de gobierno. En España tenemos un presidente que no es que esté en Marte, yo creo que debe estar ya en una galaxia como Ganímedes o algo así. A ver, luego te pregunto por el satélite Ganímedes, pero una cuestión, el PIB, las previsiones decían 1,2, van a ser 1,5, el PIB, digamos, viniendo de donde venimos, estamos creciendo, 1,5. Bueno, yo llevo mucho tiempo diciendo que los datos de PIB, como dice el propio Instituto Nacional de Estadística, son provisionales. Hasta dentro de 2 años no conoceremos la contabilidad nacional, pero el PIB se alimenta de una serie de indicadores. El principal, el empleo. El empleo ha perdido fuerza desde principio de año, eliminando el efecto estacional para poder hacer los datos comparables. Más o menos en los últimos 2 meses, 3 meses se han creado 10.000 empleos al mes. A este ritmo se tardaría 6 años en recuperar el nivel de empleo que había cuando el señor Rajoy llegó a la Moncloa en 2011. No entiendo el discurso que ha hecho ayer y las cosas que está diciendo, pero es que tardaríamos 20 años en recuperar el nivel de empleo que había en 2007. Bueno, si este es el camino y la recuperación vigorosa y las raíces profundas que dice el señor Rajoy, pues yo creo que hay que explicárselo a los españoles y que ellos decidan, ¿no? Profesor, 2 datos. Uno, yo creo que nos acaban de llegar, Laura López, esta noticia es un dato yo creo que en positivo, otro dato más negativo. El negativo, la eurozona, el crecimiento industrial, Laura, es que lento. Se ralentiza el crecimiento industrial en la eurozona, según hemos conocido hoy, con los datos de actividad manufacturera que se estancan, vuelven a niveles de 2013, lo que vuelve a poner sobre la mesa ese debate de intervención del Banco Central Europeo. Y un dato en positivo, a ver qué opina también José Carlos. Laura, la venta de coches en España el mes de agosto sigue creciendo. Crece en el mes de agosto, lo hace en más del 13%, hasta 45.000 unidades, y crece en el mes de agosto y también en los 8 primeros meses del año, porque crece más de un 16% hasta las 583.000 unidades. Son mejores los datos que en 2013, pero todavía muy lejos de las cifras anteriores a la crisis. José Carlos, ¿qué te parecen estos 2 datos? Uno preocupante, el de la ralentización del crecimiento industrial en la eurozona. Los datos de ventas de turismos y de coches en España, bien. Los datos de ventas de coches son malos. Los coches de particulares están creciendo a tasas del 10%, pero empezaron el año creciendo a tasas del 25%. Si eliminas el efecto estacional, nos puede pasar lo mismo que nos pasó el año pasado con las exportaciones, que yo decía en Arrojo Vivo, las exportaciones van mal, y el gobierno decía que estábamos en récord histórico de exportaciones. Bueno, pues hoy las exportaciones caen. Bueno, pues ahora digo, las ventas de coches van mal. Si no se toman medidas y se reactiva un poquito la economía y el consumo y los salarios, dentro de 6 meses, 1 año, veremos caídas de ventas de coches. Simplemente se ha agotado la subvención del plan PIB y, eliminando el efecto estacional, en el tercer trimestre las ventas de coches caerán con respecto al segundo trimestre, y los datos de la eurozona pues son horribles. Yo creo que los datos de Alemania son de una economía que crece muy lentamente, prácticamente estancada, y Francia e Italia están entrando en recesión. Por lo tanto, para España son muy malas noticias, y aquí debería estar el debate, en vez de sobre raíces y sobre brotes verdes y todas esas chorradas. El debate ahora mismo en Europa es 2 posiciones. Una es la de Merkel, que es la que está tomando el señor Rajoy, de que todo va muy bien y que no hay que hacer nada ni cambiar nada porque las cosas están funcionando,
y otra que es la de Renzi y Hollande, que están pidiendo depreciar el tipo de cambio, que el Banco Central Europeo sea más agresivo en su política monetaria, que haya un plan de inversiones europeos para reactivar y compensar el ajuste fiscal de las economías domésticas, que creo que es lo que beneficia a España y que es donde el presidente del gobierno de España debería estar, pero como siempre Rajoy elige estar en el lugar inadecuado y con la persona inadecuada. A ver, una cosa más, porque Marguenda me está diciendo que quiere preguntarte algo, ahora te dejo, no, director. Solo una cosa, espera, solo una cosa más. Mañana tenemos los datos del paro, José Carlos, y tú no estás muy optimista. ¿Por qué? Los últimos meses no han ido mal. Bueno, quedan 20 horas y ningún miembro del gobierno ha filtrado la noticia ni le ha dado la portada de La Razón, por lo tanto el dato será malo. Y agosto siempre es un mal mes para el empleo. La gente cierra el negocio, despide trabajadores. Las afiliaciones a la Seguridad Social caen más o menos entre 100 y 140.000 personas. Y la tasa de paro suele subir en agosto porque ya es el último día de mes y se ha acabado prácticamente la temporada fuerte del verano. Suele subir entre 10.000, 40.000 personas el paro. Bueno, vamos a ver mañana lo comentamos allí, pero yo creo que empieza el invierno y como en el cuento de la cigarra y la hormiga, el señor Rajoy sigue tocando la guitarra y no ha acumulado nada de grano para el invierno. Va a ser un invierno bastante duro. A ver, que Francisco Marguenda... Paco. Es una vieja discusión que tenemos mi amigo José Carlos y yo, y vamos a ver quién al final tiene razón o no. Yo lo que estoy viendo no es exactamente eso. Yo, por casualidades de la vida, la semana pasada estuve con dos presidentes de dos grandes compañías automovilísticas que son economistas y que no tienen para nada una visión como la tuya, de la capacidad exportadora brutal del sector del automóvil y de cómo en Francia, en Bélgica, etcétera, está en declive y en España les están adjudicando coches, etc. Es decir, te hablo ahora de datos objetivos, no de opiniones del gobierno, ¿no? Concretamente dos grandes compañías automovilísticas que ese desmadre apuestan por España y el 90% de lo que se fabrica en España, como sabes, se exporta al extranjero, ¿no? Luego, claro, aquí hay una cuestión que sí que es trascendente, es la posición que tú tienes sobre lo que son las reformas estructurales que ha hecho este gobierno, si van a tener, si han cambiado el paradigma de la economía española o no. Si tú tienes razón, efectivamente, pues seguiremos yendo en declive y pues, será la catástrofe mundial, o los que creemos y creen los economistas del gobierno, entre los cuales no son de izquierdas, pero hay muy buenos economistas, creen que se están haciendo las cosas bien, José Carlos. Es decir, yo creo que das una visión catastrofista, ¿no?, y poco respetuosa de un presidente del gobierno. Es decir, yo no entiendo muy bien eso de que es como mi amigo Antonio Miguel Carmona, para darle paso, ¿no?, y se pueda meter conmigo, ¿no? Pero claro, Paco, pero Paco, tú eres amigo de Rajoy, el portavoz del gobierno, y tienes un periódico que puede influir. No soy el portavoz. Los empresarios no te dicen la verdad, Paco. A mí me cuentan otras cosas en privado. Pero bueno, aquí el cambio de paradigma dijeron que era que la reforma laboral nos había hecho más competitivo y que la habíamos cerrado y teníamos superávit por cuenta corriente y que las exportaciones crecían a récord histórico. Bueno, tenemos déficit por cuenta corriente, Paco, y las exportaciones caen. Entonces, cuando tú y Rajoy nos expliquéis por qué está pasando... bueno, pues no caen, según el Ministerio de Economía, caen el menos 1,5%. Cuando tú y Rajoy nos expliquéis por qué caen, empezaremos a discutir sobre el cambio de paradigma. Mientras estéis hablando de la teoría del amor y de San Agustín, pues no hay discusión, Paco, no hay debate. El debate tiene que ser sobre datos y sobre argumentos. Y sobre datos te los estoy dando. Yo tengo aquí los datos de exportaciones. Que el comportamiento del sector exportador se ha visto afectado, igual que Alemania, este primer semestre por una situación de Francia e Italia, hombre, es evidente, el 60%, como sabes tú muy bien, lo estamos llevando a la zona euro. Es decir, solamente es un 10 África, un 10 América, un 10% Asia, es decir, que eso es evidente, lo que afecta a Europa. Pero como hay libertad de movimientos de capitales y de bienes, tú puedes seguir exportando. Y el hundimiento de la zona euro no se ha producido, lo que se ha producido es una paralización. Las empresas alemanas siguen comprando, las francesas, y vendiendo. Por tanto, vamos a ver qué pasa de aquí a diciembre. Hombre, claro, si resulta que estalla una guerra con Rusia, sí que te puedo asegurar de que entramos en recesión todos, ¿no? Todos. Bueno, pues... Pero Paco, el dato objetivo, Paco, las exportaciones en Alemania, en Japón, en Estados Unidos en junio han crecido un 3% y en España han caído un 1,5%. Entonces, ¿me puedes explicar el cambio de paradigma que ha hecho Rajoy?
Hombre, el paradigma es que se ha crecido un 0,5. Yo no sé de qué datos estás dando. Yo los tengo aquí y no son esos. Son los datos publicados oficiales de Son datos del Nacional. Ministerio. Están en el informe del Ministerio de Economía que presenta tu amigo Jaime García Legaz, que pone un cuadrito de comparación de las exportaciones españolas con el resto del mundo. Nuestras exportaciones caen y las exportaciones de Alemania crecen un 3. Y la pregunta ¿Me puedes explicar el cambio de paradigma? No, en todo caso el paradigma es con respecto a cómo estábamos y cuál es la estructura de las exportaciones. Mira cómo ha crecido en bienes de equipo, que es muy importante. Es decir, hemos dado un vuelco muy trascendente en exportaciones. Vamos, Paco, eso es un dato objetivo. Te lo he explicado muchas veces, pero bueno, te lo vuelvo a contar. Sí, en 2010 las exportaciones crecían un 25%. En 2011 las exportaciones crecían un 15%, y ahora están cayendo. Paco, si hemos hecho ¿me puedes explicar el cambio de paradigma? Oye, pero José Carlos, si hemos récord hecho histórico, récord histórico estás contando el año pasado hicimos récord con histórico. Sobrecrecimiento. Pero en tasa de variación, ¿me puedes explicar por qué han dejado de crecer las exportaciones? Pues porque si Francia se contrae, Italia se contrae, Alemania te afecta y Alemania. Pero ahora vamos a ver si eso es coyuntural. A mí me dicen que es coyuntural. Los empresarios alemanes me dicen que es coyuntural. Vamos a ver quién tiene razón. Oye, a lo mejor tienes tu razón. Yo soy muy humilde. Cuando tú tienes razón, digo, oye, tienes razón. Pero a mí me están diciendo los empresarios alemanes que es coyuntural, que son problemas de pedidos, etcétera. A lo mejor me engañan, no lo sé. José Carlos, mañana te espero aquí y lo analizamos con más calma. Veremos si los datos del paro, ojalá demuestren que ya no digo que sean raíces vigorosas, digo que demuestren que hay raíces de algún tipo. Pero bueno, mañana lo vemos, ¿te parece? Un abrazo. Ojalá que sea un buen dato. Hasta mañana. Un abrazo. Antonio Miguel Carmona, os pido un titular muy rápido. ¿De verdad veis raíces vigorosas? ¿No las veis? ¿Veis brotes verdes? ¿La situación está mejor que hace 3 años? ¿Sí o no? Lo único que funcionaba bien en España hace un año era lo que no dependía de Rajoy, que eran las exportaciones, porque crecía Europa. Deja de crecer Europa, la bujía del coche deja de encender el motor sigue acelerándose, pero desde luego el motor va a ralentizarse de nuevo. ¿Eso qué significa? Que si lo único que dependía de Rajoy ha dejado de funcionar, como es el crecimiento de Europa, pues evidentemente nosotros tendremos malas noticias, lamentablemente.